Bueno, muy buenas tardes a todos. Yo soy Javier Leal de Ibarra, soy presidente de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia y en esta ocasión para mí como vicepresidente de la Asociación de Jueces Federales es un verdadero honor coordinar junto a mi querido amigo y colega Eduardo Jiménez este panel de más que especialistas y realmente lo mejor del mundo, los Messi de esta materia, para decirlo de alguna manera. Antes de, cuando estábamos hace un ratito, decíamos que cada vez que decimos que vamos a ser breves, esto se hace eterno. Voy a ser muy breve realmente. Solo en mi carácter de coordinador me voy a permitir presentar a los ponentes y solo empezar esto diciendo que es decir, el tema que nos convoca o el tema de este panel es realmente enorme, es agobiante. Es decir, el título ya asusta. Tratar de pronunciarlos o en pocos minutos hacer un panorama y que los colegas aquí den conclusiones o se expresen sobre la materia, es enorme el tema, la temática es enorme. Pero bueno, por eso tenemos a los especialistas aquí. Y a partir de esto yo solo quería, antes de presentarlos, señalar algunas cuestiones muy menores, muy chiquitas, ¿no? Yo creo que la cooperación internacional en este momento está sufriendo cambios continuos, tanto, digamos, en los aspectos estructurales como instrumentales. Y frente a esta situación de cambio permanente en materia de cooperación internacional, ¿qué nos queda a nosotros? En realidad, dar una respuesta rápida a esas nuevas temáticas, básicamente fundadas en los distintos procesos de globalización que es obvio decir que estamos viviendo. Ahora bien, esta cooperación internacional, insisto, con una audacia enorme frente a la sapiencia de quienes me rodean en esta mesa, la cooperación internacional creo en lo personal que ha de responder a algunas prioridades y estrategias que deben contar básicamente con una estrecha participación de todo el ciclo, es decir, manifestemos cuáles son las prioridades que tenemos en materia de ayuda internacional y ayuda institucional. Pero no nos quedemos con eso, no nos quedemos solo en las demandas, sino también continuemos con el ciclo. No perdamos de vista el ciclo para poder realmente llevar adelante nuestra tarea. Desde las demandas hasta cómo solucionarlas, bueno, hay un montón de posibilidades y estrategias y prioridades que mis colegas ahora van a exponer. Solamente yo, insisto, quería en mi carácter de coordinador y para presentar esta charla, poner de resalto la trascendencia que esto tiene. Realmente, insisto, cuando me tocó, o los colegas de AJUFE me dijeron tenés que coordinar este panel, me asusté un poquitito, me asusté, ustedes también, me asusté un poquito y dije, bueno, me parece que qué mejor que cuanto menos echar manos a la obra con esto. En el sistema interamericano se ha sido siempre pionero en el tema de la cooperación y de la importancia del derecho internacional como regla de juego. Ya en la primera conferencia, en 1889, los países americanos dijeron tenemos que crear un tejido normativo para asegurar la paz entre los países americanos y a través de la paz tendremos, por lo tanto, la posibilidad de invertir, de comerciar, etc. Y eso funcionó y funcionó muy bien. De acá nacieron los primeros códigos en derecho internacional privado, los tratados en solución pacífica de controversias, etcétera, que hicieron que el siglo XX en el continente americano es el único continente que en el siglo XX no conoció guerras entre países. Y el mapa de las Américas no cambió a lo largo del siglo XX. Si ustedes comparan el mapa de las Américas, que no cambió a lo largo del siglo XX, con los cambios que tuvo el mapa de Europa en el siglo XX, acá, atrás de cada cambio del mapa de Europa hay millones de muertos. Eso no ocurrió en las Américas. Eso se debió a un tejido normativo, un tejido institucional que ha funcionado. Pero ahora ha cambiado. O sea, ahora el derecho internacional ya no es más el de las relaciones entre estados, de paz, guerra, comercio, relaciones diplomáticas, derecho del mar. Ahora el derecho internacional y el derecho interno regulan las mismas actividades, todas. O sea, yo en mi otra vida, no hace tantos años tampoco, dirigí todo el aparato de defensa del consumidor en Uruguay, hicimos la primera ley, me tocó trabajar en la elaboración del Código de Defensa del Consumidor
de Brasil en los años 80, en ese momento no se nos pasaba por la cabeza, y no estoy hablando de hace tanto tiempo, que un consumidor final iba a hacer contratos internacionales. Un consumidor final iba al proveedor local. Si tenía que viajar, iba a la agencia de viajes. Era la agencia de viajes la que hacía los contratos. Si compraba un producto importado, iba a la tienda, al importador, y el que hacía el contrato internacional era el importador. Hoy, el consumidor final vive haciendo contratos internacionales. Si se le ocurre viajar, si se le ocurre reservar un cuarto de hotel en otro país, si se le ocurre comprar un producto extranjero, lo compra directamente. Vive haciendo contratos internacionales. Eso exige una normativa. Ya lo vimos también en los delitos que se cometen a través de computadoras. Son los mismos delitos que antes se cometían de puerta a puerta, la estafa, todo. Y sin embargo, hoy, a través de una pequeña computadora, el mismo delincuente, desde su casa, comete un delito que se produce simultáneamente en varios países, que requiere simultáneamente competencias de jueces distintos. Este es el nuevo desafío que tenemos hoy y que viene muy rápido. O sea, yo les digo, en los 80 era impensable todo esto que les estoy contando. Yo no quiero ni pensar lo que va a ser dentro de 10 años. La delincuencia, los servicios, porque no pensemos solo en los malos, también tiene su lado bueno todo eso. Los buenos, los malos, etcétera, va mucho más rápido que las legislaciones. Como se decía ayer muchas veces, los códigos en todos nuestros países están atrasados, no se cambian los códigos tan rápido como cambia la tecnología. Era impensable que hoy uno no puede andar por la calle sin ver a la gente con el celular incorporado en la mano. Uno ve parejas en los restaurantes, sería más fácil que se comunicasen por celular que hablando, no los ve hablando. Todo eso es nuevo. Ahora, eso es un gran desafío. Ese es un desafío para el derecho interno, es un desafío para el derecho internacional, pero sobre todo es un desafío para esa armonización entre los dos derechos. En el marco del sistema interamericano, hace 20 años, acá en Buenos Aires, se realizó la primera reunión de ministros de justicia de las Américas. Los ministros de justicia vivían hasta ese momento casi cada uno en su mundo, tenían muy pocas relaciones los unos con los otros. Y sintieron la necesidad de reunirse. Y cuando se reunieron, lo primero que nos pidieron a la OEA es decir, bueno, nos tienen que apoyar, existen una cantidad de convenciones interamericanas en materia de cooperación en materia penal, de asistencia penal, de extradición, de condenas en el exterior, etc. Existen otra cantidad de convenciones interamericanas en materia de familia, de niñez, de pensiones alimenticias, de restitución de menores. Existen cantidad de convenciones interamericanas en materia procesal, de exhortos, de cartas rogatorias. Existen cantidad de convenciones interamericanas en materia de derecho internacional privado, civil y comercial, contratos internacionales, cheques, etcétera. Pero lo que no existe son los mecanismos que permitan una rápida aplicación de esas convenciones. Ya no estamos en tiempos de que una pensión alimenticia en el exterior, etcétera, podía ser tramitada por los viejos procedimientos. El niño termina teniendo 40 años cuando empieza a recibir su primer pensión alimenticia con esos procedimientos. Los ministros de Justicia nos pidieron ayuda principalmente en una primera etapa en materia de cooperación en los temas de asistencia mutua en materia penal y de extradición. Y fue así que se elaboró una red que Luis Marcelo les va a presentar. Esa red está abierta para otros temas y para otros usuarios también. Y esa red cuenta mucho, y por eso estoy muy contento de que esté con nosotros la doctora aquí hoy, que importa mucho el papel de las autoridades centrales. Esta cooperación internacional tiene en las autoridades centrales el canal necesario. Y ese es un tema que necesitamos muchas veces fortalecer. En algunos países las autoridades centrales son fuertes y funcionan. En otros países reposan exclusivamente a veces en alguna persona. Si esa persona, y lo digo por el Uruguay, si esa persona se jubila
como pasó en Uruguay, ¿verdad? La autoridad central desaparece, ya nadie sabe ni quién es la autoridad central, ni dónde está, ni quién se ocupa. Muchas veces los jueces no tienen un contacto fluido con las autoridades centrales y eso dificulta mucho la relación y la cooperación jurídica. O sea, tenemos los instrumentos normativos, tenemos los instrumentos prácticos, muchas veces lo que nos faltan son los canales de comunicación entre esos distintos instrumentos. Ese es uno de los principales objetivos de esta reunión, tratar de unir a todos los actores, que se conozcan, que sepan lo que hacen y ver cómo podemos mejorar. Porque, como se ha dicho hoy en muchos paneles, o sea, la delincuencia, etcétera, no funciona muy bien, tiene todos sus canales bien aceitados. Ahí no tienen dificultades de comunicación, ni de información, ni de desvinculación los unos con los otros. En cambio, los que los combaten sí tienen dificultades. Ahora, esta red sirve para el tema del crimen organizado, pero sirve también para otras cosas. Sirve para los temas de familia, para los temas comerciales. O sea, hay acá todo un instrumental a vuestra disposición. Entonces, esto es un poco la idea que queríamos transmitir con este encuentro con ustedes. Gracias. Mucho se habló en esos 2 días de qué podría hacer la OEA, y yo tengo aquí una herramienta concreta que ya dispone la OEA, y que los operadores de derecho de Argentina debían conocer, lo que ya existe y también cómo se puede mejorar y cómo se puede expandir a otros temas. Voy a presentarles esta red hemisférica de cooperación jurídica en materia penal. Básicamente, ya dijeron, voy a intentar ser breve, pero lo que dice eso a veces no lo es, pero voy a intentar lo máximo que pueda para dar simplemente un overview, un panorama general de qué es la red, sus antecedentes, su evolución hasta la Renja 9. La Renja es exactamente la Reunión de Ministros de Justicia de las Américas o de Procuradores o Fiscales Generales de las Américas. Los resultados del grupo de trabajo de la Renja de Cooperación Jurídica, la última reunión en Brasilia, 2014, que cambió básicamente la estructura de esta red, un nuevo paradigma y un nuevo modelo conceptual de esta red, y actualizar cómo está el estado de transición a ese nuevo modelo, y destacar 4 mandatos de la Renja 10 que tuvo lugar en Bogotá en 2015. Entonces, rápidamente, esta red, como ya mencionó el doctor Gui, fue creada con el propósito exactamente de aumentar y mejorar el incremento de información entre las autoridades en materia de asistencia mutua, en materia penal y extradición. Como habló el doctor Gasparini el día de ayer, la figura de exhorto, cartas rogatorias, aunque existan, ya no responden básicamente a las necesidades de eficiencia y de rapidez de cooperación entre los estados. Y fue con base en eso que en la Renja 3, en San José de Costa Rica, se estableció el mandato de crear una red, de cooperación entre autoridades centrales. Esta red se inició con una etapa piloto, un grupo piloto, con representantes de distintas regiones de las Américas. De América del Sur era Argentina representada, la Autoridad Central de Argentina, Cancillería. Del Caribe estaba Bahamas, de Norteamérica estaba Canadá, y de Centroamérica, El Salvador. Entonces, esos 4 fueron los pioneros en establecer esta red. Ya les comentaré exactamente en qué consiste, pero básicamente en la Renja siguiente, de Puerto España, Trinidad y Tobago, el año 2002, se decidió que esta red, había sido exitosa, el grupo de trabajo piloto, y expandía a todos los países. Entonces, la red ahora contiene todos los estados miembros de la OEA, los activos, básicamente los 34 estados miembros, entonces desde Canadá, Argentina, incluyendo todos los países del Caribe. Y aquí es importante porque imagino que ustedes están familiarizados con otra red, con otras redes regionales, pero a diferencia de otras redes, la nuestra tiene exactamente eso, es una dinámica que tenemos tanto los países de derecho, common law, como también derechos, como dicen, civil law. Entonces tenemos 2 mundos que ni siempre se entienden y que a veces no es fácil, buscar cooperación en países pequeños y países que a veces tienen mucha información, financiera, como son los países del Caribe. Aquí, como brasileño, pido perdón, pero tengo que mencionar el caso de Lava Jato de Brecht. Por ejemplo, si ustedes, imagino que ustedes saben,
Odebrecht, una de las cosas que hizo fue comprar un banco en la isla de Antigua y Barbuda. Entonces ahí, para todo el efecto de layering, digamos, de lavar activos, que se habló en el panel anterior, fue muy importante, digamos, y con base en la Convención de Nassau, la Convención Interamericana de Asistencia Mutua en Materia Penal, Brasil hizo la solicitud de Antigua y Barbuda, pero con base exactamente en ese know-how, que ya con la red ya se sabía a quién contactar, exactamente digamos, quién podía dar la respuesta, etcétera, en eso. Y fue, digamos, ahí, yo no voy a entrar en el, digamos, en los, digamos, detalles del caso, porque, digamos, hay muchas acusaciones que dicen incluso que Odebrecht sobornó para que la asistencia se tardara en entregar, etcétera, pero básicamente lo que puedo decir es que sí se hizo la solicitud con base en la Convención de Nassau y con base exactamente en los directores de contactos que tenemos y de autoridades centrales. La Renja 5, entonces 2004, que fue en la sede de la OEA, decidió ampliar. La red ya no sería simplemente, digamos, una red de información biblioteca jurídica y con información un poco, digamos, de las reuniones que teníamos, y se incorporó un gran, importante elemento que a veces se confunde con la propia red, que era digamos, el software llamado Groove. Entonces ahí se desarrolló ese componente seguro que permitía, aquí digamos ya no voy a poder enseñarlo a ustedes, pero permitía básicamente envío, estamos hablando de 2004. Ahora es muy común, digamos, lo que se llama peer-to-peer, que es envío de información de un punto a otro punto sin intermediarios, ¿no? En esta época, estamos hablando de 2004, solamente este software permitía hacer eso. Entonces, un usuario, digamos, registrado, teníamos todo, digamos, control de licencias en la OEA, una autoridad central Argentina decía quiénes son, digamos, los usuarios registrados, firmamos un memorándum de entendimiento, ya hablaré. Entonces, un usuario que llegara, digamos, de Guatemala y quisiera enviar alguna solicitud de información a Argentina, básicamente iba en el software, buscaba quién era de Argentina y enviaba la información. La información salía de punto a punto, el servidor estaba en la OEA, entonces, digamos, internacional, ningún país tenía acceso, digamos, a eso, y la OEA no retenía ninguna información. Básicamente iba de un punto a otro, si el usuario estaba conectado, si no estaba, quedaba temporalmente en el servidor de la OEA, pero básicamente eso permitía, bueno, encriptado también, por supuesto, tenían un nivel de encriptación. Estamos hablando a esta época era una cosa única y fue eso que generó digamos, un gran éxito ese sistema, y todavía se confunde, digamos, como ya mencioné, la red con Groove. La red es más que Groove, pero se confunde, básicamente eso. Como hablaba, básicamente la Renja, séptima Renja en Washington en 2008, se socializó la red. ¿Qué se hizo? Entonces firmamos memorándum de entendimiento con instituciones de todos los países. Aquí en Argentina ya habíamos firmado con Cancillería, firmamos con el Ministerio de Justicia y también con la Fiscalía. Entonces algunos países tienen más instituciones que otros, algunos una institución, algunos más. Es interesante, algunos países tienen como autoridad central las cortes, es el caso de Honduras, por ejemplo. Entonces en algunos casos las cortes eran las que utilizaban el sistema, pero básicamente firmamos más de 50 memorándum de entendimiento. En la Renja 8 decidimos también empezar una nueva plataforma, que además de comunicación electrónica segura, también hace videoconferencias electrónicas seguras. Ahí llegamos también a un grupo piloto, que voy a mencionar más adelante, participó también en Argentina. En los 10 años de la red decidimos que era época de modernizarla. Ya el software ya estaba, digamos, había conflicto ya con algunas versiones nuevas de Windows y tuvimos que modernizarla, y es de eso que quiero básicamente hablar hoy con ustedes. En la reunión de Brasilia se respaldó, digamos, una reingeniería de esta red, y la Renja 10 en Bogotá aprobó eso. Entonces, ¿en qué consiste? Básicamente voy a enseñar qué era la red hasta la Renja 9 en Quito. La red tenía 4 componentes, ¿no? El componente público, que es una página web, la voy a enseñar, que tiene una biblioteca virtual, tiene información jurídica de los Estados miembros, de todos los 34 estados. Aquí básicamente les voy a enseñar cómo es esta red. Básicamente aquí está la página. Si yo voy a Argentina, entonces yo veo la información de Argentina, tiene textos fundamentales, va a tener, digamos, el Código Penal, Código Procesal Penal de la Nación, Constitución de la Nación y Ley Orgánica del Ministerio Público. En materia de asistencia mutua, en materia penal, básicamente tenemos, si el país tiene, digamos, ley, vamos a tener la ley del país,
mantener, si tiene un formulario específico, el formulario, y eso tenemos para los 34 países, ¿eh? Entonces, y es información pública que está disponible para todos, y también, y eso lo hicimos también, cada país proporcionaba, digamos, una síntesis de cómo es el proceso de solicitud de asistencia mutua en su país, y lo traducimos a los 4 idiomas de la OEA. Entonces tiene información, la información que Argentina envió en español está traducida al inglés, al francés y al portugués, y está aquí, como el sistema argentino de solicitudes de cooperación jurídica. En algunos casos los países también proporcionan jurisprudencia, otros documentos de interés. Lo mismo con extradición y también los tratados bilaterales. Aquí tenemos los tratados, básicamente, que Argentina ha firmado en materia de cooperación jurídica con los países de la región. Entonces ahí con Bolivia, Brasil, Canadá, etc. Y lo tenemos básicamente en los 2 idiomas, porque básicamente el tratado está ratificado por países, digamos, Argentina, Canadá, entonces va a tener, digamos, en el idioma original, el español de Argentina, y va a tener, en el caso de Canadá, que es un país bilingüe, va a tener los originales en inglés y francés también. Ahí usted puede compararlos. Básicamente es muy rápido para decir lo que contiene este componente público. También contiene un glosario de términos, porque a veces, ustedes saben, para sus solicitudes de asistencia, los términos necesitan estar, digamos, muy ajustados para que, digamos, la cooperación se pueda dar. Y en algunos casos, en el propio español o en inglés, términos en el mismo idioma, digamos, pueden tener significados distintos. Entonces tenemos ahí, como ustedes ven, cada país ha proporcionado los términos de extradición y asistencia mutua qué significan en su país, términos jurídicos. Regresando a mi presentación, ese sería el componente público. Básicamente le expliqué. El componente privado es una página que también está en la página, digamos, pública, pero solamente se accede con una contraseña y tiene información que, si bien no es confidencial, pero información que no debería estar también tan, porque tenemos un listado de autoridades y a veces el listado tiene información, por ejemplo, celular de las autoridades centrales, porque para los colegas necesitan contactar inmediatamente, entonces tienen el celular, y también tiene a veces cursos que damos, a los, información de cursos online que damos a las autoridades centrales y a otras autoridades. El componente seguro, como ya les comenté, y también la videoconferencia segura, que participaron 6 países, ahí como ustedes ven, el grupo que participó fue Argentina, Brasil, Colombia, Paraguay, Chile y Perú, participaron de esta videoconferencia segura. Ya les explicaré qué pasó con esta red, básicamente 10 años de la red, qué se decidió hacer. Hicimos una encuesta con los usuarios y verificamos la principal cosa era que, y aquí bien habló ayer el doctor Petronis Sabengaño, de que, digamos, toda la gente ya ahora tiene celular, etcétera, saca fotos en los eventos. Mucha de la gente de las autoridades centrales necesitaban, digamos, una herramienta que funcionara también con celulares. Y nuestro software no funcionaba, Groove no funcionaba con celulares. La gente quería una herramienta que pudiera trabajar en diversas bases, digamos, plataformas, y una sería, digamos, envío de mensajes de texto, etcétera, y eso la herramienta no funcionaba. Entonces, con eso también los intereses usuarios partimos para una reforma de esta red. Entonces, esos 4 componentes ahora serían capas de un web público, que quedarían básicamente las características que serían una plataforma software única, sería básicamente la página que ustedes vieron con la biblioteca jurídica, y de ahí con capas de seguridad. Entonces también el mismo sistema privado con una contraseña, y se haría también un chat o, digamos, un envío de información segura, ahí con certificado de seguridad 2048 bits, con una capa de seguridad adicional. Sería más o menos, algunos de ustedes, digamos, saben que pueden hacer una doble, digamos, confirmación de identidad. Generalmente algunos sitios web, además de poner una contraseña, cuando uno quiere ingresar a un sitio web, también uno tiene que indicar, digamos, su celular, y ahí le da un código de acceso único para esta, digamos, eso limita mucho la posibilidad, digamos, no elimina 100%, pero elimina mucho la posibilidad de que un hackeo en la cuenta, porque uno tiene que tener la información de acceso tanto del celular del usuario, a la contraseña y la información del celular del usuario, ¿no? Para poder ingresar. Entonces, ¿en qué estamos? Como ustedes vieron, el componente público ya está disponible. Hicimos la reforma para dejar la página un poco más limpia, digamos, limpiamos mucho, más
digamos, un layout más moderno. Y estamos en desarrollo exactamente del componente privado y del componente seguro. Todavía estamos, por ahora, todavía seguimos utilizando Groove, pero lamentablemente, digamos, en algunos casos hay incompatibilidad de Groove con algunos países, y aquí mismo quizá la doctora Chiodi explicará también, en el caso de Argentina, ya no hay compatibilidad de software con algunos países, digamos, que actualizaron sus sistemas Windows, y estamos buscando migrar a eso, pero, digamos, lamentablemente, y eso es lo que vengo más adelante a hablar, que faltan recursos, ¿no? Entonces, mencionar 4 mandatos de la RENJA básicos muy rápidamente. Uno es la RENJA, la reunión de ministros, ha respaldado esta red 100%. Todas las reuniones exactamente se ven, han respaldado toda la labor de, digamos, de la reingeniería de esta red, digamos, de la actualización. El otro tema que menciono es la necesidad de que los países insten a los países a financiar eso, que es de utilidad de los países, facilita mucho la labor de los mismos. Como el doctor aquí ya mencionaba, la utilización de la red, ya tenemos el know-how en la OEA, tenemos la plataforma, la podemos cambiar para, digamos, mantener esta y hacer otras de otros temas, ya sea de niñez, familia, comercial, digamos, o incluso temas específicos en el área penal. Si queremos hacer una, digamos, una red de materia de corrupción o lavado de activos, etcétera, digamos, la tecnología ya está, digamos, ya está, únicamente cambiar, digamos, el contenido, etcétera, y las autoridades, digamos, si son autoridades específicas, cambiarlas ahí. Y por último, también quisiera comentar un poco. Avanzamos mucho en materia, yo sé en otras redes también, en las tecnologías, porque ese es el futuro de la cooperación, son las tecnologías, las nuevas tecnologías. Pero también hace falta, digamos, nosotros tenemos una convención que ya mencioné, que fue la primera, digamos, convención regional y hasta hoy la más utilizada para estos países, que es la Convención Interamericana de Asistencia Mutua en Materia Penal, la Convención de Nassau de 92. La convención ya tiene 25 años. Y, digamos, es una convención muy amplia, digamos, todos sabemos las limitaciones que tiene, digamos, aunque sean convenciones más recientes, pero, digamos, si uno quiere hacer una solicitud de asistencia con base en Palermo o con base en la Convención de Corrupción de ONU o la nuestra misma Convención Interamericana de Corrupción, uno tiene que hacer el enlace, digamos, Palermo, probar exactamente que es una, digamos, una organización criminal organizada, ¿no? Corrupción tiene que ser un tema de corrupción. La Convención de Nassau es una convención amplia de asistencia mutua en cualquier tema, digamos, en materia penal, cualquiera. Entonces facilita, es una convención, digamos, marco para cualquier cooperación. Pero, digamos, no preveía todavía esto que era la incorporación de estas nuevas tecnologías. En el marco de la RENJA, creamos exactamente, se aprobó un protocolo de esta convención que necesita ahora ser impulsado para que los países realmente, los órganos, digamos, de la OEA, la Asamblea General pueda transmitirlo, digamos, y crear un tratado internacional que sea ratificado y ahí que pueda, no con, digamos, un nombre específico, Groove, etcétera, pero que pueda, este protocolo autorizaría, digamos, el envío de solicitudes, digamos, por la vía, digamos, electrónica, ¿no? Sin necesidad realmente de, digamos, de la vía concreta, física, etcétera, pero con todos los requisitos que cada país establezca. Y es muy interesante para que ustedes vean, digamos, solamente conocimiento. Yo sé que otras redes también están trabajando en ese sentido, pero es importante porque ya existe una convención que es ratificada por 27 de los 34 estados de la OEA, que, como comenté, digamos, muy utilizada por la amplitud que da a los operadores. Y con eso realmente concluyo. Creo que, bueno, no me extendí tanto en el tiempo. Quisiera que ustedes conocieran que existe esta herramienta, que puedan, con mucho gusto, tengo la dirección si no lograron apuntarla, después las paso, es web.oas.org/MLA, se las paso con mucho gusto para que ustedes puedan acceder y ver, y después también dejo mis datos de contacto, cualquier que tenga alguna duda sobre el sistema, con mucho gusto también puedo explicarlos. Espero que haya cumplido con el tiempo. Muchas gracias. Durante estos días las charlas se han venido centrando principalmente en algunos desafíos y las palabras para las conclusiones generales creo que han avanzado en fortalecimiento de la cooperación, coordinación entre instituciones, armonización legislativa. Estos fueron los elementos que más se repitieron y un fluido intercambio, digamos, entre los actores, entre los operadores jurídicos para facilitar la lucha contra el crimen complejo. Desde lo normativo hemos visto que tenemos una gran cantidad de
convenios, leyes, instrumentos que tratan de enfrentar la cooperación en general. El doctor Arrigui se refirió a varios, tanto en la cooperación penal, y sabiendo de mi inclinación por el derecho internacional privado, ha incluido varias de las interamericanas de derecho internacional privado. Tenemos un montón de convenios, pero quizás a la hora de aplicar todos estos convenios nos encontramos con estos desafíos que implica justamente la cantidad de convenios sobre la misma materia entre los mismos países. La OEA ha trabajado muchísimo en eso, es cierto, pero también han trabajado otros foros internacionales, con lo que la intención es la misma, pero a veces generan una serie de dificultades, sobre todo en los últimos tiempos, producto de la globalización, de la mayor circulación de personas y de la creación de los espacios de integración regional. Esto hace que las personas circulen más libremente en estos espacios y que el delito, los delincuentes o las situaciones que se presentan y que demandan de un accionar coordinado se presenten día a día. En materia de cooperación penal en particular, podemos dividirla en tres grandes aspectos. Uno que se trató mucho aquí, el de la asistencia jurídica mutua. El otro, el de la extradición, que quizás no se trató tanto. Y un tercero que directamente no se nombró, pero que es también importante, es el traslado de personas condenadas. Hay mucho movimiento de personas y este es un instituto de características netamente humanitarias que merece ser tenido en cuenta y que es como esa tercera pata, digamos, en la cooperación penal internacional: la asistencia, la extradición y el traslado de condenados. Tenemos una gran cantidad de convenios interamericanos en el Mercosur, en el marco de una conferencia de ministros de justicia iberoamericanas, y a veces estos convenios se chocan unos con los otros. Como lo dijo recién Luis Marcelo, en el ámbito interamericano el primer convenio de cooperación amplio es la Convención de Nassau, que la utilizan mucho en nuestros países, que la autoridad de aplicación es la Cancillería Argentina, muy utilizada en materia de cooperación penal, bastante amplia en sus, digamos, postulados de a qué abarca la cooperación, cosa que puede flexibilizarse si hay algunas materias que a veces dicen, bueno, no, en esto no trata traslado, no trata lavado, no trata corrupción, pero puede flexibilizarse algunos de los conceptos de la Convención como para utilizarla, aún para aquellas cuestiones que en su momento no fueron planteadas. En el ámbito del Mercosur se hizo, siguiendo un poco los lineamientos de la Convención de Nassau, un protocolo del año 1996, que se llamó el Protocolo de San Luis, que luego tuvo un acuerdo espejo, como se dice en el Mercosur, a los que son parecidos pero no idénticos, con Bolivia y Chile, que también tomó muchos de los aspectos de la Convención de Nassau en materia de asistencia jurídica mutua e intentó introducir nuevas modalidades para la cooperación. Luego se hicieron unos formularios complementarios con la idea de facilitar esa cooperación, y la República Argentina, porque todo este panorama que estamos haciendo y la idea de este seminario es arrancar, o de este congreso, es arrancar desde la perspectiva argentina para quizás después replicarlo en otros países integrantes de la OEA. Desde la perspectiva argentina, la Argentina desde el año 1995 cuenta con una ley de cooperación penal que abarca las tres materias que les decía anteriormente, tanto la asistencia jurídica mutua como la extradición y el traslado de condenados. Esto es una ley modelo, si se quiere, para la región, porque no es tan común que los países tengan, para aquellos países en los que no haya tratados que nos vinculen, la posibilidad de hacerlo a través de esta ley de cooperación. Los aspectos en general que tratan tanto Nassau como San Luis y que les digo que pueden ser flexibilizados para facilitar la cooperación son notificación de actos procesales, recepción y producción de pruebas, testimonios, declaraciones, realización de pericias, examen de personas, bienes, lugares, localización e identificación de personas, notificación a testigos, peritos para la comparecencia voluntaria a fin de prestar testimonio, traslado de personas sujetas a un proceso penal, medidas cautelares sobre bienes, esto podemos tomarlo ampliamente, cumplimiento de otras solicitudes respecto de bienes, por eso les decía que pueden ser flexibilizadas estos postulados para facilitar la cooperación en distintos aspectos que pueden incorporar a los delitos complejos, incautación, transferencia de bienes decomisados, aseguramiento de bienes, a efecto del cumplimiento de sentencias judiciales, cualquier otra forma de asistencia acorde con los fines
de estas convenciones que no sean incompatibles con las leyes del Estado requerido. Como les comenté, en materia de traslado de condenados, también se ha trabajado en el ámbito del Mercosur. El Mercosur trabajó en acuerdos de extradición, en acuerdos de traslado de condenados, en acuerdos de traslado de condenados de personas sujetas a regímenes especiales, que esta mañana también se habló, la posibilidad de probation y el traslado de esas personas menores, incapaces. Y acá nos encontramos a esta altura con lo que son los desafíos que plantea esta cantidad de aspectos de la cooperación y de tratados de cooperación e instrumentos de cooperación que tenemos en la región. Como dije, esto se iba a hacer desde una perspectiva de lo que tiene la Argentina a través de la Ley de Cooperación Penal, lo que tiene la región a través de lo que es lo americano, y luego lo interamericano, y luego desde la perspectiva del Mercosur como subregión. Tenemos en ese ámbito una serie de tratados bastante, digamos, complejos, en el sentido que hay bilaterales. Está la Ley de Cooperación desde la perspectiva argentina, hay bilaterales con la mayoría de los países americanos que están en esa lista que ya he visto, que está en la plataforma que acaba de mostrar Luis Marcelo, que justo mostró de Argentina. Hay varios tratados bilaterales de extradición. Ese fue uno de los motivos, creo yo, que el del Mercosur, el convenio Mercosur, el regional, no entraba en vigencia para la Argentina, justamente porque había en la misma época muchos bilaterales sobre las mismas materias en el mismo sentido. ¿Qué problemáticas nos plantea esto y tendríamos que ver como desafío? Una es la proliferación de fuentes, la inflación normativa entre los mismos países en las mismas cuestiones. Otro es la entrada en vigencia de la normativa. Como les decía recién, en el ámbito del Mercosur se hizo un acuerdo de extradición que pretendió actualizar aquella Convención Interamericana de 1933 de extradición, que pretendió actualizar los tratados de Montevideo de 1889 en materia penal, pero que entró en vigencia para los otros países Mercosur, no Argentina, Bolivia, y creo que Chile y creo que Bolivia, y no entró para la Argentina. Entonces, ¿por qué? Porque la entrada en vigencia de los protocolos y acuerdos Mercosur tiene una serie de mecanismos que a veces demanda un gran tiempo sin que éste entre en vigencia. De hecho, esos acuerdos son del año 2000 creo, por allí, y todavía para la Argentina no ha entrado en vigencia. Esto dificulta, muchas veces tenemos un montón de instrumentos, pero como se dijo acá en estos días, al momento de tornarlos operativos o al echar mano de ellos para facilitar algún pedido de cooperación, y cuando más uno de extradición, surgen estos conflictos en que no está vigente para este país, sí lo está para el otro, y nos complica la situación. Otra problemática que se plantea es el carácter programático de muchas normas y no operativo. Muchos de estos convenios que tenemos a nivel interamericano o a nivel Naciones Unidas, hablamos de la Convención de Palermo, hablamos de la Convención de Mérida, hablamos de la Convención de distintas convenciones internacionales, de la Convención de Viena sobre tráfico de estupefacientes, convenciones que tienen en sí un montón de planteos que hacen a la realidad de la lucha contra el crimen complejo, que prevén cuestiones de cooperación internacional, que prevén mecanismos de avanzada creación de equipos conjuntos de investigación, mecanismos simplificados de extradición, utilización de nuevas tecnologías, pero que estas normas a veces en los países, por ser normas programáticas, hasta que no bajan a la legislación interna, a un código o a la tipificación específica, no se pueden poner en práctica, no se tornan operativas. Entonces tenemos normas que luchan contra todo este tipo de cuestiones, pero al momento de ponerlas en práctica falta la tipificación y quizás no le permite eso aplicar un convenio del calibre de estos nombrados. En otro caso, otro de los desafíos son los obstáculos constitucionales e internos. Por ejemplo, el Brasil tiene un obstáculo constitucional que es que no puede extraditar a sus nacionales. Este es un obstáculo que fue planteado en el momento de los acuerdos de extradición del Mercosur, que es planteado en los bilaterales que se hacen con Brasil, pero el Brasil lo tiene en su constitución, la imposibilidad de extraditar sus nacionales. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la respuesta a eso?
es, bueno, juzgarlo en el otro país, hacer el criterio de reciprocidad, que hoy en nuestros días no es lo más, digamos, sugerible o lo más generoso, estos principios de reciprocidad para el fortalecimiento de la cooperación en general. Las cláusulas en beneficio de la cooperación. Dado que tenemos muchos tratados, todos los tratados, las convenciones grandes en materia de lucha contra la criminalidad compleja, todas prevén extradición, todas prevén traslado de condenados, muchas prevén la creación de equipos conjuntos, muchas prevén la utilización de nuevas tecnologías. Pero ¿qué ocurre? Estas normas, por miedo a que algunos países sean parte y el otro no sea parte, o uno la pueda aplicar porque es programática y el otro operativa, ahí se genera un problema en donde aparecen unas cláusulas en beneficio de la cooperación que dice que la aplicación de este convenio nada obstará a la aplicación de otros anteriores o a veces posteriores que se firmen sobre la misma materia, en tanto no lo contradigan y en tanto beneficien a la cooperación. Menuda tarea para los operadores de la justicia saber cuál beneficia más a la cooperación o cuál es el vigente entre tal y cual país o cuál es más expedito. Este es un tema a tener en cuenta dentro de esos desafíos a seguir. Las cláusulas de orden público, también, a veces muchos convenios internacionales de estos no se aplican, se atenta contra el orden público, la seguridad nacional, los intereses superiores del Estado. ¿Cuáles son esos intereses? Bueno, son principios de orden público que rigen en un país. Habría que ver si no se puede colocar algún límite de los derechos humanos, alguna cuestión, también el tema de los derechos humanos, hasta dónde llegan el beneficio de los delincuentes, en el beneficio de las víctimas. Hay todo un tema a tomar en cuenta con estas cláusulas a veces tan complicadas. Bueno, no se plantea porque atenta contra el orden público, contra la seguridad superior del Estado y no me aplican un convenio internacional. Recursos presupuestarios escasos. Acá Luis Marcelo habló, no dijo específicamente eso, pero lamentablemente desde la perspectiva de lo que participaba el Ministerio de Justicia en algún momento, el decaimiento del GRUP como instrumento en su momento por la falta de financiamiento fue un tema muy importante. Nos dio muchísima pena y las posibilidades de crear en materia de familia, que se podía crear una red hemisférica, todo eso ya venía con ese digamos, como estigma de, ojo, que mientras haya plata se va a poder instrumentar esto. En el otro ámbito que les comenté, otro ámbito que debería, digamos, trabajar conjuntamente, o hacemos, digamos, votos a que trabaje conjuntamente, que es la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos, se está trabajando. Hay un proyecto prácticamente terminado, que lo estuvimos trabajando desde Argentina con la gente de Cancillería, sobre transmisión electrónica de solicitudes de cooperación internacional. Este convenio justamente no se ha firmado todavía porque uno de los requisitos que se puso para su encarrilamiento, para su firma, es que haya un financiamiento previo fijado por los estados para el funcionamiento de la plataforma. Porque si no hay un financiamiento previo que financie la plataforma y el funcionamiento y el desarrollo de la plataforma, vamos a tener un convenio más que no va a resolver ninguna cuestión. Digamos, el tema de los recursos presupuestarios es un tema a tomar en cuenta entre todos nuestros países en los distintos estamentos de las políticas públicas en la materia. Este es un buen ámbito, como en muchos otros que nos hemos juntado con mi compañera María, para la difusión de lo que hay. Porque este es otro problema. Muchas veces, esto es Buenos Aires, esto es la Facultad de Derecho, acá hacemos un seminario, pero después esto tiene que llegar a todos los operadores de la justicia en los distintos lugares de nuestros países. Nuestros países, muchos son muy grandes. Si lo vemos desde la perspectiva argentina, la Argentina es muy grande. El Brasil es más grande aún. El Paraguay es muy grande. No tanto ustedes, pero igualmente la difusión es un elemento esencial en la existencia de cuáles son las herramientas y cuál es la más conveniente para la cooperación. Porque, por ejemplo, en determinados países donde la autoridad central no es exactamente la misma, por ejemplo, en el Paraguay, la autoridad central de la Convención de Nassau es el Ministerio Público, si bien no es así,
Es más conveniente entonces pedir un pedido de cooperación penal, pedirlo en vez de por el protocolo Mercosur, que tarda más porque va a través del Ministerio de Justicia, pedirlo directamente al Ministerio Público a través de la Convención de Nassau, porque va directamente a quienes lo van a tramitar el pedido. O sea, este tipo de cuestiones también es importante que se sepan entre los operadores de la justicia. Y esto se sabe justamente con una buena y fluida comunicación y tratando de evitar las celosías que muchas veces ocurren entre los espacios de esto es mío, aquello es tuyo, yo aplico este convenio, vos aplicás aquel otro. El Ministerio de Justicia tiene en la Argentina un solo convenio de cooperación que es tiene dos, pero uno principalmente que es el de cooperación judicial con Estados Unidos. Bueno, muchas veces, justamente por estas disparidades en la difusión, vienen pedidos de cooperación en el marco de la Convención de Nassau a nosotros y no en el bilateral. Bueno, nosotros se lo pasamos directamente a ellos, no es que se lo devolvemos al juez y mándeselo a la Cancillería. Lo mismo hacen ellos en la misma situación. ¿Por qué? Porque es necesaria para evitar ese ida y vuelta de los pedidos de cooperación internacional. Es necesaria la fluida intercambio de opiniones y fluido contacto entre jueces, fiscales, autoridades centrales, autoridades policiales, todo el espectro de operadores de la justicia, una fluida comunicación en el marco de sus competencias para que esto funcione, para que la cooperación no se estanque en canales que no son los correspondientes o porque hay un montón de instrumentos y buenas prácticas para realizarlo. Como aportes para que pensemos en estos días respecto a las consideraciones que acá estuve manifestando, está y la interconexión entre los operadores de la justicia. Generar buenas prácticas e intercambios de experiencias. Esto se ha hecho mucho a nivel interno. La autoridad central, o sea, explicar el rol de la autoridad central y qué es lo que ocurre en nuestros países. Muchas veces la cooperación jurídica me ha tocado en algún seminario, en alguna charla, en algún congreso que he ido, algún reclamo que hoy, bueno, pero acá estamos en una zona de frontera, yo para pedirle al juez de enfrente tengo que mandar a la autoridad central en Buenos Aires, la autoridad central en Buenos Aires le tiene que mandar a la autoridad central en Brasilia, y esto es muy complicado cuando lo tengo al juez del otro lado y el delincuente ya se me fue. Bueno, esto es verdad, pero lo cierto también es que puede haber una tarea previa de acercamiento a través de correos electrónicos seguros, como se dijo, el del GRUF, el de la Iberred, a través de su correo Ibera, que tuvo las mismas dificultades que tuvo en su oportunidad el GRUF, un acercamiento, pero después el pedido tiene que ir a través de lo que establece el convenio, porque si no hay un serio riesgo a que caiga ese pedido de información y que haya una nulidad del convenio. Entonces, estos temas, las buenas prácticas y el intercambio de experiencias tienen que advertir un poco a los operadores de justicia en zona de frontera que se puede acelerar informalmente la cooperación, pero que luego debe ser encarrilada a través de los canales correspondientes. El uso de las nuevas tecnologías, acá nos contó de una que funcionó muy bien, que quiere resurgir, y yo les he contado de estos instrumentos que hay en el ámbito de la Conferencia de Ministros de Justicia Iberoamericanos. Hay un convenio sobre el uso de la videoconferencia. En el ámbito nacional está la acordada 20 del año 2013, que la Corte propicia la utilización de las tecnologías en la cooperación internacional. O sea, hay elementos. Hay este convenio de la COMGIP que está por entrar en vigencia, este nuevo que está proyectándose. Hay elementos en donde estas redes que ojalá cuente con los recursos necesarios como para implementarse y que podrían salir en una recomendación de las conclusiones de estos días. Creo que estos son todos elementos que se pueden aportar. Tengo acá papel de las autoridades centrales, del que no voy a hablar nada porque va a hablar la doctora Chiodi, que es un papel fundamental en nuestros países, porque esto no es Europa, no es donde se conoce el juez del otro país, donde se conoce en un
portal donde uno entra y dice, quiero mandarle un exhorto a tal juez, entra en un portal de la Unión Europea, sabe cuál es el juez, cuál es la materia, cuál es la dirección, cuál es el teléfono, cuál es el correo. Acá no. Y entonces, ante tanto convenio, ante tanta disparidad, ante tanta lejanía o falta de difusión de los convenios, la autoridad central juega un rol principal, fundamental. Es la que aconseja, encarrila, acompaña, le dice los requisitos más necesarios. Va a ser lo que le va a decir qué es lo que tiene que hacer en una forma para que encarrilar el pedido de cooperación y que no esté yendo y viniendo varias veces. Nuevas modalidades de la cooperación. Bueno, les hablé en el ámbito de Mercosur, se ha trabajado en un acuerdo sobre creación de equipos conjuntos de investigación, un acuerdo marco. La OEA ha trabajado, ha tomado como antecedente, hay un grupo de trabajo dentro de la OEA que está trabajando sobre el tema, que lidera Chile, si no me recuerdo, y que ha tomado justamente a un proyecto centroamericano que hay en la materia y al convenio Mercosur. Lo mismo sobre orden Mercosur de detención y procedimientos de entrega, otro convenio Mercosur, que también está dentro de los antecedentes del trabajo de OEA como antecedente para tener algo para todo el hemisferio. Estas son más o menos las ideas que pretendía acercarles, cuáles son los desafíos que me pareció podían existir y cuáles son los aportes que podríamos generar como una de las ideas, una de las puntas de las recomendaciones o conclusiones del presente Congreso. Gracias, buenos días. No voy a hablar sobre los temas de los tratados ahora específicamente, sino voy a referirme a qué es la autoridad central, cómo surge la autoridad central y cuál es la función que tiene la autoridad central y sus desafíos ante la cooperación jurídica internacional. Nosotros sabemos que la cooperación jurídica internacional es un deber para los estados que componen la comunidad internacional, que tienen distintos fines, pero entre ellos tienen una correcta administración de justicia. Y una correcta administración de justicia también implica un debido acceso a la justicia para aquellos que están involucrados en estos temas, ¿sí? A las víctimas, a los niños, a todos aquellos que tienen o que presentan sus demandas a través de la cooperación jurídica internacional. Esta cooperación jurídica internacional se nos presenta, digamos, como algo solidario entre los estados. Hay una solidaridad entre los estados para el cumplimiento de esos fines que acabo de mencionar y sobre todo el de la administración de justicia, sin perder la individualidad. Cada estado va a seguir manteniendo su individualidad, pero va a tratar de cooperar con los otros estados para un fin mayor y que en definitiva es lo más importante para la comunidad internacional, como acabo de decir. Ahora bien, ¿cómo surge esta autoridad central? ¿Por qué surge la autoridad central y es importante para la cooperación jurídica internacional? Nos tenemos que remontar aproximadamente a los años 1896-94, cuando en la Conferencia de La Haya las comunicaciones, estamos hablando del ámbito civil, se hacían a través del sistema diplomático, o sea, la justicia, el Ministerio de Justicia, después iba a la Cancillería a la Embajada en el exterior, la Embajada en el exterior a la Cancillería local, Ministerio de Justicia y a los tribunales. Estos sistemas, obviamente, lo que traían aparejado era una denegación de justicia porque nunca se llevaba a notificar a las personas que estaban involucradas en el proceso. Se le llamaba el tiempo de los embajadores. ¿Por qué? Por la majestuosidad y por la lentitud. Y eso fue cambiando con el tiempo. ¿Qué pasó después? Bueno, se decidió utilizar la figura de una autoridad central que surge ya en los convenios en materia de alimentos, del 56, 54, 56, y también el convenio de alimentos y el del 65 en materia de notificaciones. Ahí empieza a surgir una autoridad central que es un órgano técnico, está principalmente compuesto por funcionarios o por operadores técnicos, en casi todos los casos, no en todos. Y esta autoridad central es designada por cada estado, de acuerdo a las funciones que va a tener esa autoridad central y la vinculación que va a tener
con el convenio. Y esto lo digo porque es uno de los desafíos que también tenemos las autoridades centrales. A veces cuando se ratifica o un país adhiere a un convenio, nombra a una autoridad central, pero esa autoridad central por ahí no tiene nada que ver con lo que va a ejercer. No hay una línea entre esa autoridad central y ese convenio que tiene que aplicar. Y lo que va a traer aparejado, indudablemente, es el hecho de que esa cooperación no va a ser dada por ese Estado a través de esa autoridad central, que no es la idónea para manejar esa temática, y entonces va a traer un resquebrajamiento, de la confianza, de la credibilidad y de la posibilidad de cumplir con los fines que estaban pautados en el convenio. ¿Por qué? Porque no se obtiene de la misma forma que podría ser el otro Estado que está cumpliendo lo que ese Estado se había comprometido a cumplir en una relación internacional. Entonces, el primer desafío que nosotros vemos es que no todas las autoridades centrales tienen el mismo nivel o la misma capacidad para trabajar de la misma forma que otros que sí están más comprometidos y tienen por finalidad justamente tratar de cumplir con esos convenios. Entonces, hemos hecho en algunas ocasiones, y estoy hablando del convenio de La Haya de restitución de 1980, hemos aplicado para algunos convenios, voy a tratar de no apagar el teléfono porque tengo una llamada, pero se ha tratado de que las autoridades que no pueden cumplir o que no tienen, digamos, el suficiente compromiso o la capacitación necesaria, hicimos, por parte de la Autoridad Central Argentina, acuerdos de hermandad con otras autoridades centrales. ¿Qué implica esto? Que una autoridad central X viene a la Argentina y se capacita en nuestra autoridad central. Eso fue lo que usamos en el convenio de La Haya sobre restitución de niños, niñas y adolescentes. Eso nosotros lo pensamos también, o lo podríamos replicar, en el tema penal o en el tema civil también. Eso es una forma de evitar entonces que esa autoridad central no esté capacitada y pueda después, si viene o se interesa o se compromete con la temática, llevar todo ese conocimiento que uno le puede dar, y en definitiva poder cumplir con los objetivos de los convenios de los cuales forma parte. Eso es uno de los temas que nosotros empezamos a observar y dentro de lo que es Latinoamérica, tratar de fortalecernos con otras autoridades centrales y llevar conocimiento e interactuar de la mejor forma posible. Esa es una de los grandes desafíos que hemos tenido y tratando de solucionar de esta forma. El otro problema que se tiene es cómo se conforma la autoridad central, con qué elementos se compone la autoridad central. En ese sentido, nosotros debemos decir que la autoridad central está compuesta por abogados. Nosotros somos todos abogados, los que están trabajando, y la autoridad central se divide en tres grandes ramas: la civil, comercial, laboral y administrativa, la penal y la de restitución de niños, niñas y adolescentes. Estas tres, ramas que yo acabo de mencionar, se interactúan. ¿Por qué? Porque podemos tener dentro de la materia civil un pedido de alimentos o un pedido de tenencia de un niño cuando está tramitando la restitución internacional por otro lado. Y es que nosotros ahí tenemos entonces o conocemos cómo ese pedido se tiene que dejar de lado hasta que se resuelva el pedido de restitución internacional de niños, niñas y adolescentes. De la misma manera, ese niño que fue trasladado o retenido ilícitamente por un papá puede tener un pedido de detención preventiva y extradición, con lo cual también juega la autoridad central y tiene conocimiento de estas perspectivas o de estos casos que se dan y que interactúan. Por eso es importante a veces que estos temas de cooperación jurídica internacional puedan ser manejados por una sola autoridad central. No lo digo por acá, por justicia, que obviamente nosotros nos llevamos muy bien, a pesar de que a veces hemos peleado un poquito. Pero bueno, ese es otro de los desafíos que nosotros tenemos. De tratar de estar, integrados por abogados que tengan conocimiento, que sean capaces, que sean idóneos, que lo son. Yo acá tengo 3 o 4 que están por ahí,
y que manejen idiomas, y que también tengan un alto compromiso con lo que están haciendo. Y por otro lado también que sean asépticos. ¿Qué decimos con esto que sean asépticos? La autoridad central que maneja la cooperación jurídica internacional tiene que tener en cuenta que tiene que apegarse a la cooperación jurídica sin tener en cuenta ni la raza, ni la nacionalidad, ni las cuestiones religiosas o políticas que puedan venir de cualquier lugar. Nosotros tenemos que cumplir con la cooperación jurídica internacional. Llámese extradición, llámese asistencia en materia penal, llámese en la asistencia en materia civil, de alimentos, no sé, la asistencia que se solicite, o en el tema de restitución también internacional de niños. Tenemos que ser asépticos en ese sentido y tramitar los pedidos de asistencia que nos llegan hacia los tribunales como corresponde, ya sea internos o externos. Como dijo la profesora Pérez Vera en su momento, la autoridad central es, en definitiva, el eje de la cooperación, interna y externa. Es decir, nosotros cooperamos internamente, ayudamos a la cooperación interna y también externamente. Eso significa que nosotros tenemos que capacitarnos. Tenemos que capacitarnos para poder justamente brindar capacitación a los operadores internos y a los externos. Si no tenemos capacitaciones, nosotros no podemos informar correctamente. Y eso es otra de los, digamos, de los grandes desafíos, porque evidentemente a veces tampoco hay recursos para hacer capacitaciones, ¿eh? Y tenemos eso ahí pendiente de que tendríamos que estar mejor capacitados para poder llevar adelante nuestro cometido. Sin perjuicio de ello, la Autoridad Central Argentina ha llevado a cabo seminarios y ha tratado de estar en contacto con los operadores judiciales, con los operadores, con los defensores, con los fiscales, con los colegios de abogados. Es decir, hemos tratado de llegar a aquellos que realmente precisan tener conocimiento de estos temas. A mí me pasó una vez, en una oportunidad, que me pidieron que fuera a ayudar a un juez para hacer un exhorto, por un tema de defraudación en una provincia argentina. Yo fui, lo acompañé y me dice, mire acá doctora, me prestaron esta computadora para que usted pueda hacer el exhorto. Y realmente a mí me da mucha tristeza de que los jueces y que aquellos que tienen que impartir justicia, o sea, ya desde la justicia, el juez, el fiscal, etcétera, los que están en eso, que no puedan tener los elementos necesarios como para poder llevar a cabo su cometido. Y creo que nosotros, dentro de todo, todos los que estamos acá, no sé, ponemos un granito de arena para hacerles llegar todos los conocimientos que nosotros tenemos a través justamente de nuestras intervenciones en los seminarios internacionales, y que estos puedan ayudar para que ellos puedan realizar su mejor trabajo. Nosotros estamos dejando de lado el tema de, estamos tratando de dejar de lado los exhortos comunes o tradicionales, o las cartas rogatorias comunes o tradicionales, utilizando formularios. Los formularios son importantes porque también nos ayudan a ser concretos, o sea, ya están establecidos y lo que se hace es mínimamente poner todos aquellos requisitos que exigen los convenios por los cuales se van a aplicar. Y esto es importante también, y a veces nos pasa con Estados Unidos, porque Estados Unidos siempre quiere todo mucho más concreto, y el tema es que nosotros podamos relacionar los hechos que han acaecido con el delito que se está imputando y la medida que se está requiriendo. Y a veces nos dice, ustedes escriben mucho. Entonces tratamos de que a través de los formularios acotemos, vayamos a lo concreto y no dispensemos y facilitemos la cooperación también allá. Ese es otro de los digamos, desafíos que también tenemos y estamos trabajando en ello. En cuanto a otros de los desafíos que nosotros siempre advertimos es el tema de las traducciones. Las traducciones es un elemento fundamental para poder manejarnos con otros países que hablan otro idioma, ¿no es cierto? Nos pasa con Brasil, y lamentablemente a veces las traducciones que nos acompañan en los juzgados están mal traducidas. El otro día lo comentamos en una reunión que se hizo en Cancillería, que es una charla, podemos decir así, de trabajo con gente de juzgados, secretarías y fiscalías, en las cuales se trató este tema también,
Y le decíamos que a veces veíamos que esas traducciones estaban mal, venían mal y hechas por traductores públicos, ¿eh? Y eso hacía que perdiéramos tiempo porque se remitía a la otra autoridad central, en el caso este era Brasil, y Brasil nos devolvió el exhorto porque no entendía la traducción. Y nos ha pasado con muchos así. Entonces es un doble desgaste y a veces hay que estar mirando, nosotros no somos traductores, y eso es un desafío que se está planteando en muchos foros internacionales, sobre todo los penales, en donde se manejan aspectos justamente en la que la tipificación es un elemento muy importante y necesita de que sea traducido lo mismo que los hechos, etcétera, o lo que se acompañe. Y el tema es ¿qué hacemos con las traducciones? ¿Cómo podemos solucionar esto? ¿Utilizamos un solo idioma para las traducciones? ¿Vamos a solucionar eso o no? ¿O dejamos que se hagan traducciones liberales? Bueno, eso es lo que a nosotros todavía lo tenemos como un objetivo y como un desafío, porque también observamos que muchas veces, por ejemplo, también nos pasó, porque bueno, la conexión es en este caso con Brasil, con el idioma, en un caso muy, muy famoso de un chico que murió en una playa, que se golpeó la cabeza, que quedaba pendiente las notificaciones a las personas que estaban en Argentina porque no encontraba traductor, un perito traductor. No había perito traductor al español. Y eso que produjo la tardanza en la notificación respectiva. Así que eso es otro de los, elementos que estamos analizando, a ver cómo se puede hacer o cómo se puede ayudar en este sentido para que esas traducciones no sean malas y que puedan llegar como corresponde y que el otro Estado pueda tener noción acabada de lo que se está pidiendo en esa petición. El otro tema, y que lo venimos diciendo ya todos acá lo han dicho, que es la capacitación. Estamos trabajando en capacitaciones en distintos ámbitos, con los jueces, con los fiscales, con los defensores, en algunos casos, no todo en la materia penal, y también estamos haciendo seminarios, posiblemente ahora estemos haciendo un seminario, no sé si este año si nos dará para diciembre, sino para el año próximo, para tratar justamente toda esta proliferación de convenios que existen, aun cuando algunos convenios establezcan una disposición de compatibilidad, ¿no es cierto?, diciendo qué convenio puede tener más importancia que el otro en razón de si es mucho mejor o beneficia a tal o cual parte. En ese sentido, bueno, eso se aplica al derecho de los tratados y se establece en definitiva en los convenios, pero independientemente de ello nosotros vemos que tenemos una gran dificultad para que los operadores que intervienen en la materia puedan dirigir los exhortos sin saber cuál aplican o cuál dejan de aplicar, cuál está ratificado, cuál tiene reserva, cuál deja de tener reserva. Entonces todo eso se complica. También consideramos que debemos capacitar hacia el interior del país. Lo venimos haciendo desde el punto de vista de restitución en todas las provincias. Hemos tocado Corrientes, Misiones, Entre Ríos, hemos ido al norte con Tucumán, Mendoza, Córdoba, provincia de Buenos Aires, la Patagonia, y hemos tocado a todos los jueces y a todos los, integrantes que tengan interés en los temas de cooperación jurídica internacional y que les interesa aplicar o no cuál convenio y cómo serían las medidas, cómo podrían aplicarlos, cómo se hace, etcétera. Hemos hecho eso que también vamos a tratar de aplicarlo en los otros ámbitos, en el ámbito penal y en el ámbito civil, porque entendemos que nosotros tenemos el deber de comunicar y el deber de informar y el deber de capacitar a aquellos operadores que intervienen en esta temática. Otro de los aspectos que también se han hablado acá, que son las nuevas tecnologías. Últimamente nosotros estamos utilizando las videoconferencias y a veces cuando un juez tiene alguna dificultad, y materia penal estoy hablando en este momento, con otro juez porque no le acepta el exhorto, tratamos que a través de videoconferencias o teleconferencias que se han hecho en Cancillería puedan, hablarse, comunicarse entre ellos y facilitarles a ellos la posibilidad de que ante ese contacto puedan modificar aquellos aspectos que no están bien en el exhorto y puedan ser cumplimentados después positivamente en el otro estado y se pueda dar cumplimiento a las medidas
requeridas. Después también tenemos otras cuestiones que están vinculadas con el tema de aquellos requerimientos que se efectúan, por ejemplo, en temas de pruebas informáticas o de pruebas en los cuales se están pidiendo temas vinculados con WhatsApp o temas vinculados con Instagram, etcétera, en los cuales nosotros también en eso facilitamos y ayudamos a los operadores judiciales en el sentido de que previamente nos ponemos en contacto con ellos, ellos se ponen en contacto con nosotros y lo que hacemos es, previo a mandar un exhorto, es mandar un correo a la otra autoridad para que esto pueda, digamos, proteger la prueba, que la prueba no se diluya, y después mandar el exhorto que confirma, digamos, de la necesidad de obtener esa prueba en la causa X. Eso es otro de los elementos que también estamos ayudando y ahora eso se va a poner en la página de materia penal que también tenemos. Cancillería, en ese sentido, la parte de cooperación tiene 3 páginas, la cooperación penal, que ustedes pueden acceder, la cooperación civil y el tema de restitución internacional. En esos 3 temas ustedes pueden acceder tranquilamente, inclusive en la parte penal tienen los formularios de los pedidos de asistencia y también de extradición. Tienen también bibliografía, tienen jurisprudencia, doctrina y, y lo que cada país puede llegar a pedir en cada caso particular y los convenios. Yo creo que los desafíos son muchos. Nosotros tenemos muchísimo trabajo, aproximadamente en materia penal estamos recibiendo entre 50 y 80 pedidos por día, en materia civil también y en restitución también. Lo que tratamos de hacer es que básicamente tanto el Poder Judicial en sus ámbitos, en sus distintos ámbitos, se acerque a nosotros y podamos entonces ayudarlos y podamos intercambiar opiniones, y en ese sentido creo que el acercamiento es muy importante y evidentemente a través de ese acercamiento podemos llegar a tener contactos y fluidez en esta materia. Y otro de los temas también que nosotros tenemos como, digamos, desafío es la celeridad que le damos a las comunicaciones que se dan entre uno y otro estado. Estas comunicaciones actualmente nosotros las estamos adelantando vía correo y después mandamos los exhortos respectivos, pero siempre tratamos de adelantarlos para que el otro país o la otra autoridad central pueda tener la comunicación y pueda tener el pedido ya de antemano para indicarnos si eso tiene o se puede llegar a cabo. Otro de los aspectos que también nosotros vemos como un desafío son las comunicaciones o las tramitaciones informales de los exhortos. Un poco creo que lo estuvimos hablando antes. ¿Qué significa esto? Nosotros somos autoridad central en tratados internacionales. Hay una vía informal que a veces se utiliza, que puede ser por los fiscales o por Iberred. Esa vía informal, por esa vía informal se le hace llegar exhortos o cartas rogatorias o pedidos de asistencia. Pero no se utiliza la vía formal, la vía que está establecida en los tratados de asistencia. ¿Qué puede pasar con ese exhorto o ese exhorto que fue por la vía informal? Que lo que se reciba o las pruebas que se reciban de ellos pueden caer por nulidad, porque no se hicieron por la vía que correspondía. Eso no es una vía formal para, digamos, admitir pruebas y presentarlas en el juzgado. Todo aquello que viene por la vía informal siempre tiene que ser resguardado por la vía que establecen los convenios, por la vía de autoridades centrales. Yo sé que esto es muy pesado, pero quería decirles más o menos cómo venimos trabajando nosotros y qué es lo que venimos actuando y cuáles son las deficiencias que también hemos detectado en nuestro proceder, que nos hace también que mejoremos y que tratemos de que tengamos mejores relaciones con los funcionarios y poder solucionar las problemáticas o los problemas que ellos tienen para poder obtener pruebas, notificaciones, etcétera, en otro estado. Yo siempre digo que la cooperación es un elemento muy importante y si no tenemos esa cooperación y esa credibilidad y esa confianza en el otro,
no podemos poder gestionar la cooperación como corresponde. Si yo no creo en el otro Estado porque no me cumple, evidentemente esa cooperación va a caer y no voy a obtener absolutamente nada. Y creo que lo más importante en ese sentido es favorecer los encuentros, como se han dicho acá, tratar de reunirnos, tratar de establecer puentes y lazos, y siempre tener presente que yo detrás de una autoridad central o detrás de los amigos del Ministerio de Justicia, que también son autoridad central, vamos a encontrar una persona que va a poder solucionar, o si no solucionar, tratar de ver cómo se puede acceder a los pedidos de asistencia, a los pedidos de extradición, a los pedidos de restitución, etcétera. Yo creo que siempre cito un caso, y perdón que sea un poco reiterativa, algunos por ahí ya lo saben, que nos pasó con Brasil, pero esto dentro del ámbito de la restitución. Y digo cómo juega la cooperación y cómo las partes y cómo los que intervienen y cómo el compromiso asumido por los funcionarios es importante. En un momento, esto estoy hablando del ámbito de la restitución internacional de niños, niñas y adolescentes, no de la materia penal, se presentó una mamá boliviana casada o en convivencia con un peruano, con hijos argentinos. El papá, un día, sin decir nada, se lleva a la niña, se la traslada, la saca del lugar y nunca más vuelve a tener noticias la madre. La madre hace un pedido de restitución, lo presenta ante la autoridad central, que somos nosotros, pero nosotros no lo podíamos enviar a ningún lado porque no sabíamos dónde estaba localizada la niña y el papá. Esto después interviene Interpol, saca una circular roja para poder encontrar al niño y tampoco la encuentran. Llega un momento, pasado unos 10 años aproximadamente, cuando el papá la llama a la madre y le dice que la venga a buscar a la niña porque él está detenido en Santa Catarina o no sé si estaba por ahí. La madre se presenta ante la Cancillería y les dice que lo que ha pasado. El juez interviniente en Argentina nos pide a la sección de Brasilia que nos contactemos con el juez que está tramitando la causa en Dourados y que le pidamos a ver si se puede hacer una prueba de sangre para establecer la identidad de la niña, porque no se había podido establecer fehacientemente anteriormente, porque el padre le había cambiado la identidad y había dicho que era de nacionalidad paraguaya. En ese momento la familia paraguaya dijo que no, que era argentina, y ahí el juzgado se contactó con el consulado, con la sección consular en Brasilia. Esa sección consular, a su vez, posibilitó que la sangre o el examen que le hicieron llegara al juzgado donde estaba tramitando la cuestión de la restitución de la niña. Se comprobó que tenía el 99,9% de probabilidades que fuera su hija, y el juez en ese momento ordenó que un funcionario de la embajada fuera a buscar a la niña para trasladarla a Argentina y devolvérsela a la madre. Nosotros fuimos a donde estaba la niña en el juzgado y la identificamos. Pobrecita, ella no sabía cómo firmar porque dice que no sabía si podía poner el nombre anterior o el actual, a pesar de que ella estaba identificada con la partida de nacimiento también y con el examen que se había realizado. Y en ese momento la niña, se identificó, puso todo correctamente en el pasaporte, y lo que hizo el juez fue devolver a esta niña a Argentina mediante algunas garantías de seguridad que consistían en que la niña, una vez retornada a la Argentina, tenía que estar bajo la supervisión de psicólogos, debía estar en el colegio, debía estar con el hermano, y también debía tener toda la documentación que acreditaba su identidad y también el servicio médico a su favor. Esto yo lo cuento simplemente como para que vean cómo nos manejamos la autoridad central y cómo se maneja con los otros poderes y cómo llega a través también de embajada o consulado, que también forman parte de un soporte para la autoridad central. En ese sentido, lo que yo quiero decir es que cuando hay cooperación, cuando hay compromiso, cuando existen, más allá de los convenios, la posibilidad de cumplirlos y de cumplir con las finalidades que estos han tenido,
bueno, nos damos por satisfechos y decimos, bueno, estamos acá justamente haciendo lo que correspondía. Aun cuando a mí me quedaron muchas dudas. Cuando volvía, porque la madre estaba esperando con gente del SENAC, con gente del Ministerio de Desarrollo Social, y realmente no sabía si habíamos estado haciendo lo correcto después de 10 años, porque esto se dio después de 10 años de que la niña fue sustraída. Si estábamos haciendo correcto y no la habíamos vinculado anteriormente. Esto forma parte de todo el trabajo que hacemos día a día, no solamente en esto, sino también en lo penal. Estamos siempre a la disposición de todos aquellos que necesiten tener una ayuda, o que se les saque alguna duda, o que se les diga cómo hay que hacer el exhorto, o que se les informe cómo se puede tramitar esto, o a través de qué convenio, o del otro. Nosotros generalmente, por ejemplo, en materia penal utilizamos la Convención de Nassau, como acababan de decir, por la amplitud que esta tiene, pero también porque a veces la autoridad central del otro Estado no funciona adecuadamente. Entonces, como en la Convención de Nassau figura tal autoridad central y por el protocolo del Mercosur figura otra autoridad central y no funciona esa autoridad central, no cumple con las funciones de autoridad central, evidentemente lo vamos a mandar por la de Nassau. Yo simplemente, bueno, les pongo esto. La autoridad central evidentemente está dentro del ámbito de Cancillería, está dentro de Cancillería porque así lo dispone la normativa, la Ley de Ministerios, y por el decreto 924 del 2011, el cual establece que es responsabilidad de la Cancillería intervenir en todo aquello que se refiera a la tramitación de exhortos o cartas rogatorias, y también en todas aquellas cuestiones vinculadas con la elaboración de convenios. Otro de los desafíos que también nosotros estamos tratando de resolver es tener mayor cantidad de, a pesar de lo que se dijo acá, de que existen muchísimos convenios, de tener convenios bilaterales con muchos países de África, de países asiáticos que ya tenemos, algunos, y últimamente estamos gestionando con Arabia Saudita, con Líbano e Israel. También estamos manejando un bilateral con Brasil, desde el punto de vista de la extradición y la asistencia jurídica, y también equipos conjuntos. Eso para darle solución a los jueces de muchas cuestiones que nos piden y no podemos, digamos, resolverla, pero creo que a través del equipo conjunto se pueden resolver muchos aspectos. Bueno, yo sinceramente espero haberles dado un panorama muy pobre de cómo actuamos y cómo estamos haciendo. Quiero decir que tenemos mucho trabajo, mucha presión, pero sin perjuicio de ello creo que tenemos la profesionalidad de siempre estar atendiendo y siempre estar con aquellos que requieren de nuestro auxilio como autoridad central, y nosotros creo que tenemos bien presente lo que significa la cooperación jurídica internacional en sus distintos ámbitos, y es lo que debemos hacer por compromiso y por el país. Agradezco muchísimo a la entidad organizadora la posibilidad de generar este muy buen debate democrático sobre propuestas, que este es uno de estos congresos que interesan porque se arrojan sobre el tapete propuestas para mejorar justamente este tránsito a la institucionalidad y a la comunicación e institucionalidad que queremos nosotros en el Poder Judicial. Y también, sobre todo, al doctor Lerle Ibarra, quien más que todo ha oficiado no como coordinador, sino como presidente de panel, dando las directivas necesarias para que todos hagamos nuestra parte. Yo marqué unas brevísimas notas sobre dos grupos de características en los expositores. Tanto el doctor Arri como el doctor Acevedo plantearon propuestas muy interesantes desde el ámbito del derecho internacional hacia el derecho interno. En el caso del doctor Arri, lo primero que advierto es su gran caudal de experiencia. Es un elemento que a nosotros nos debe nutrir, y esto lo hablo como juez porque uno escucha atentamente las apreciaciones, y lo apuntó a la fortaleza del sistema interamericano y la cooperación internacional para mejorar la institucionalidad. Y él marcó que existe un nuevo aspecto en el derecho internacional. El siglo XX, dice, no hubo guerras entre los países latinoamericanos, lo que implicó que fue más fácil la cooperación interinstitucional. Yo podría aquí aportar simplemente que no hemos tenido guerras, pero hemos tenido graves marcos de empobrecimiento, y este empobrecimiento ha generado sociedades y dirigentes que en base a esos empobrecimientos han tenido poco caudal
diálogo. Entonces, desde otro lugar también ha sido muy difícil la cooperación, que así como se dificulta la cooperación entre países ricos en guerra, también es muy difícil la cooperación en países pobres con altísimos índices de corrupción. El nuevo derecho internacional genera necesidad de diálogo interjurisdiccional entre pares. Habla, y esto lo tenemos muy relacionado los que hacemos derecho constitucional, la idea de las normas interconectadas, de cómo el sistema interamericano intenta trasladar sus marcos normativos y los estados nacionales intentan también imponer sus márgenes de apreciación nacional. Toda una discusión para la cooperación. Entonces, es sabido que ya desde que Spot habló de globalización, integración y derecho constitucional, ya Capón Filas desde la Argentina intentó una idea de constitución para América Latina, que está dando vuelta para generar marcos claros de base de cooperación. Habló el doctor Arrie de armonizar, que son importantísimas las reuniones de ministros de justicia, resaltó dentro de los roles de la OEA el penal, de la extradición y también otros ámbitos, familia, comercial. Y bueno, falta unión entre jueces y autoridades centrales, a lo que después los otros disertantes también aportaron importantes consideraciones. El doctor Acevedo habló de prueba piloto, marcó el contexto de las redes, él se cifró en la idea de la informática, en las novedades informáticas. Él habló, por ejemplo, de las relaciones entre Canadá, Argentina, Caribe, que esto involucra tanto a los países de Common Law como del sistema de derecho continental. Habla de la idea de códigos vigentes en red que nos den un aspecto general y, por supuesto, glosarios de términos. Y marca algunos aspectos generales como redes que tengan un 100% de institucionalidad, el problema del financiamiento, los nuevos protocolos que faciliten la válida comunicación por la vía electrónica. En cuanto a los doctores Cerdeira y Chiodi, acá vimos el trabajo desde funcionarios, desde el sistema argentino, que plantean sus relaciones con el sistema internacional y cómo podemos generar esa comunicación interinstitucional que todos necesitamos. Tenemos acá entonces la visión gubernamental. Hablamos de desafíos técnicos en la cooperación institucional, un fluido intercambio para facilitar la lucha contra el crimen complejo. Resalta Cerdeira el rol de la OEA y otros foros y nuevamente se pone sobre el tapete el lugar que tiene aquí la globalización. Se habla de asistencia jurídica, extradición, traslado de condenados, labor en el ámbito del Mercosur. En definitiva, todo se va acotando cuando se refiere al problema central, la escasez de recursos, pero sí la necesidad de fluidos contactos entre operadores. Entonces, generar una buena interconexión. Acá podemos tener algunos conflictos, pero no son el objeto de este debate y de este panel. La doctora Chiodi, en un extenso, minucioso trabajo, nos habló de las relaciones exteriores, pero básicamente nos intentó explicar, creo con éxito, del rol de la autoridad central para la buena marcha de nuestra labor como jueces y sobre todo en el ámbito de la extradición, que nosotros depositamos nuestros planteos en Cancillería y Cancillería hace el pedido y ahí vemos si vamos a tener aciertos, si vamos a tener buena esperanza con el planteo que hemos efectuado. Bueno, justamente autoridad central como un organismo técnico, dice, no todas las autoridades centrales tienen el mismo nivel de efectividad y entonces hay una traza de necesidad de capacitación mutua. La doctora Chiodi hizo mucho énfasis en la capacitación que ellos deben asumir y que de ellos deben trasladar. Habló de autoridad central aséptica, acá yo tengo alguna duda, ¿no? Siempre se me plantea algún tipo de cuestión cuando hablamos de asepsia. Yo puedo decir autoridad técnica, autoridad central definida entre ciertos roles particulares, pero ¿quién es aséptico? Ni siquiera los hospitales tienen asepsia y por eso tenemos los grandes problemas de la sepsis hospitalaria. Ella aclaró, dice, en el sentido de no discriminatoria, de una autoridad central de que no genere conflictos al momento de cumplimentar sus circunstancias y relaciones. Y habló también de las traducciones como el desafío,
¿no? Y el eje de la cooperación. Y yo aquí puedo cerrar diciendo que es muy importante, porque los jueces creemos tener el conocimiento, las autoridades centrales también. Entonces, que no nos agotemos en la reluctancia de las formas procesales que a veces nos ahogan, sino que comencemos a trabajar en el contexto de la colaboración real y efectiva. Existiría algún ejemplo que puedo dar, pero no lo voy a dar en función de lo que me comprometí con el querido Leal de Ibarra. En definitiva, voy a cerrar esto aclarando que nada de esto será posible si los operadores de la colaboración institucional, básicamente los jueces y los funcionarios, no asumimos cuál es el rol que debemos tener. Yo marqué libertad, esperanza y una idea de fortalecimiento institucional, y marqué 2 frases nada más. Decía Mejía, los principios no deben cederse nunca. Yo quisiera que en definitiva Maquiavelo haya sido derrotado por Montesquieu, y este es el mensaje que siempre dejo en mis trabajos, y digo que no se puede negociar la libertad por un plato de lentejas. Y en segundo término, decía Borges, sé lo que hay de utópico entre mis ideas y la lejanía entre sus posibilidades intelectuales y sus roles reales, pero entiendo el desafío del porvenir, y que no será menos amplio que el de mi esperanza. Libertad y esperanza para el fortalecimiento de la República. Muchas gracias.